Vamos a continuar con lo que hemos estado hablando, una serie de prédicas durante unas semanas atrás y vamos a continuar con eso. Hemos estado tocando el tema del perdón. Cuán importante es que aprendamos a perdonar desde la perspectiva de cómo es que Jesús nos perdona a nosotros. La semana pasada veíamos el Salmo 51, cómo es que David nos muestra una súplica de un perdón, una súplica genuina, hermano, de un perdón en donde se reconoce la falta, se reconoce la culpabilidad, pero también se reconoce que se está lejos de Dios cuando se falla, cuando se peca. Y entonces David reconoce eso y vemos ese momento cumbre en donde David le dice al Señor: no alejes de mí tu presencia, no alejes de mí. Y puedes, si quieres, permitir que me sea quitado todo, puedes quitarme todo, el reino, el nombre, lo que sea, pero no alejes de mí tu presencia. Entonces, cuán importante es, amada iglesia, que nosotros podamos entender esta parte en donde nosotros podamos perdonar, una vez que hemos sido perdonados, podamos también perdonar. Y hoy quiero, con la ayuda del Señor, hablarle acerca de las razones que tenemos para no perdonar, perdón, para perdonar. Muchas veces no queremos perdonar la ofensa, no queremos perdonar el agravio, y es importante que entendamos que un, un corazón perdonado aprende a perdonar. Esa es la respuesta que se espera. Vayan por favor a la carta que escribe el apóstol Pablo a los colosenses, y cuando esté ahí diga amén. Esta epístola, la epístola del apóstol Pablo a los colosenses, en el capítulo 3, Pablo escribe esta carta con motivos muy importantes. Se había desarrollado una cultura, una creencia, una religión, el gnosticismo, y se estaba infiltrando dentro de la iglesia. Y entonces Pablo escribe esta carta. Ese es uno de los propósitos: combatir esa serie de cuestiones que se estaban desatando y cómo es que esta creencia tan popular se estaba infiltrando dentro de la iglesia. Y Pablo habla de ese cambio que Dios opera en la vida del creyente. Y en el capítulo 3, si están ahí, Colosenses capítulo 3, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y ahí no hay judío, no hay griego, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo
es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Padre, oremos, hermanos. Padre, es tu palabra, Señor, y tu palabra es bendita. Tu palabra, Señor, nos redarguye. Tu palabra también, Señor, nos instruye, nos prepara, nos capacita, pero también es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos. En esta mañana yo me pongo en tus manos para que a través de mí puedas hablar esta palabra. Sea reprendida toda palabra ociosa que no edifica y sea desatada mi lengua para hablar tu palabra, hablar bendición. En el nombre precioso de Jesús, de tal manera que al terminar, Señor, podamos salir bendecidos, podamos salir edificados en el poderoso nombre de Jesús. Y todos decimos amén. La experiencia, amada iglesia, del perdón es una experiencia inolvidable. Solamente aquellos que hemos sido perdonados por el Señor Jesucristo conocemos la magnitud del perdón. Y la Biblia está plagada de ejemplos en donde la gente ha podido perdonarse una vez que Dios interviene. José perdonó a sus hermanos. El padre perdonó al hijo pródigo. Jesús perdonó a Pedro. Y vemos a través del caminar bíblico que está, repito, lleno de ejemplos en donde una vez que la persona ha sido cambiada, transformada por el Señor, tiene la capacidad para entender el perdón. El punto de partida es lo que Cristo ha hecho con nosotros, que nos ha perdonado todas nuestras maldades. Pablo escribe en su carta a los romanos que la paga del pecado es la muerte, pero también reafirma que la dádiva de Dios, ese regalo tan especial que Dios tiene para nosotros, es la vida eterna. Y la ha manifestado a través de Jesucristo, perdonándonos nuestros pecados. Por eso en la oración que Jesús enseña del Padre Nuestro a petición de los discípulos que decían, enséñanos a orar, les enseña esta oración clave que en la parte final dice, y perdona nuestras deudas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta experiencia, repito, de sentir el perdón de Dios en nuestra vida es inolvidable, es muy gratificante y produce un gozo que inunda nuestro ser. La Biblia nos enseña que precisamente Jesucristo, Él nos enseña a perdonar, pero también nos enseña este principio, que nosotros debemos perdonar a otros, que nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. Cuando Pablo escribe esta carta a los colosenses, hay una parte muy importante que no debemos de perder de vista. Pablo hace el contraste entre la vida sin Cristo y la vida nueva. Identifica la vida sin Cristo como el viejo hombre y la vida con Cristo la identifica como el nuevo hombre, ese nuevo hombre renovado, ese nuevo hombre que producto de la presencia de Dios en su vida, abandona todas aquellas cosas que en su momento nos alejaron de Dios. Consciente, inconscientemente, tal vez no lo sabíamos, pero estábamos alejados de Dios. Algunos disfrutábamos el pecado y pensábamos que eso era lo mejor. Pero viene Cristo, nos ilumina y nos hace entender que la vida que llevamos es una vida equivocada. Como bien lo dice la definición, estamos errando al blanco, estamos errando hacia la meta, tenemos que corregir el rumbo y Cristo nos guía en esa corrección. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida, repito, Él comienza a operar en nosotros. Cuando Pablo habla de la vida antigua y la vida nueva, identifica plenamente algunas de las muchas cosas que nos alejan de Dios y que tal vez muchos de los que estamos aquí en esta mañana practicábamos. Pasiones desordenadas, fornicación, impurezas, malos deseos, avaricia,
éramos practicantes de algunas de estas cosas. Y Pablo identifica también el resultado de practicar o de llevar a cabo dichas prácticas. Dice, por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, qué importante es entender esta parte para saber de qué cosas Dios me ha perdonado. Dice que nosotros andábamos en ese tiempo, cuando estábamos sin Cristo, en algunas de esas prácticas. Pero reafirma y diciendo, también deben de dejar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas que salen de nuestra boca. No debemos de mentir los unos a los otros. Digan amén. Y Pablo dice, ¿por qué? Porque se habéis despojado del viejo hombre junto con todas sus acciones, junto con todos sus hechos. Y da la imagen de ser revestidos de un nuevo hombre, de una nueva criatura. Por eso Pablo, cuando escribe su carta a los Corintios, en capítulo 5, versículo 17, dice que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esa novedad de vida en las cuales vamos a comenzar a caminar o hemos comenzado a caminar, que nos lleva hacia las prácticas piadosas que le agradan a Dios, dejando todas estas cosas que Pablo identifica: la ira, la malicia, el enojo, las palabras deshonestas. Pero hay una característica que Pablo deja muy en claro en cuanto a la conducta de los creyentes, en cuanto a la conducta de los hijos de Dios. Y nuevamente menciona el ser revestidos, el utilizar. Cuán importante es la vestimenta. Recuerda que la semana pasada hablábamos lo que David decía: purifícame, le decía el Señor en el Salmo 51, purifícame más y más, lávame de mi maldad. Y llega un punto en donde le dice, purifícame con hisopo, revísteme de tu presencia. Entonces, esa parte, ¿no? Que el poder ser vestidos, la vestimenta muchas veces nos identifica, ¿no? Nos hace ver la persona. De una persona en su vestimenta muchas veces o nos aceptan o nos rechazan por el asunto de la vestimenta. Bueno, tomemos esa figura y Pablo dice, vestíos, versículo 12, pues como escogidos de Dios. ¿Cómo se visten los escogidos de Dios? ¿O cómo es que se pueden identificar aquellos que han sido llamados por el Señor? Dice Pablo, los escogidos de Dios tienen que ser de entrañable misericordia, tienen que vestirse de benignidad, tienen que ser humildes, tienen que tener mansedumbre, tienen que tener paciencia, digan amén. Y esta parte muy importante, soportando unos a otros. Y esto ahorita lo voy a tocar. Muchas veces dice, tengo que soportar a mi hermano aunque sea gorroso, aunque dé lata, tengo que soportarlo. El soporte, hermanos, parte desde el punto de vista espiritual, en donde Pablo también escribe que los más fuertes soporten a los más débiles en la fe, que les ayuden a crecer, que les ayuden a dejar todas esas prácticas. Muchas veces dicen, no, algunos nos escondemos en este apartadito, ¿no? Y decimos, así soy yo y tienes que soportarme. No, 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 el punto de partida es ese aspecto espiritual, hermano, en donde los débiles soportan a los fuertes. Cuando Pablo escribe en su carta a los Gálatas, capítulo 6, ya también lo he dicho en otras ocasiones, cuando dice que si alguno es sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restáurenle con un espíritu de mansedumbre, considerando tú mismo, considerándote a ti mismo, no vaya a ser que el día de mañana tú también seas preso o presa de esa falta, que tú también caigas. Entonces, por eso Pablo dice que tenemos que soportarnos unos a otros y tenemos que perdonarnos unos a otros. ¿Cuál es la medida que Pablo eleva esta petición o eleva este escrito?
Bueno, la medida es que la parte final del versículo 13, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿En qué medida Cristo nos perdonó? Yo estaba leyendo cuando Pedro niega a Jesús, aunque Jesús le había advertido que lo iba a negar, y la clave o la señal era el gallo, ¿se acuerdan? Que dice, antes que el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces. Y entonces, cuando Pedro niega a Cristo, el gallo canta y Pedro se acuerda. Y dice el escritor que Cristo miró a Pedro. Y Pedro estaba todo compungido, hermano. Y dice que salió de ahí donde él estaba, se apartó allá a un lugar y lloró amargamente. La sola mirada de Cristo le hizo saber a Pedro su acción. Entonces, de la manera en que Cristo nos ha perdonado, también nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos. Digan amén. ¿Cuáles son las razones para no perdonar? Para perdonar, perdón. ¿Qué razones nosotros tenemos para perdonar? Número uno, el perdón es la marca imborrable de un corazón transformado. Un corazón verdaderamente regenerado por el poder de nuestro Señor Jesucristo, hermano, va a tener la capacidad de perdonar las ofensas recibidas. Lo remitíamos al libro de Génesis de José. La parte final, cuando dice, habla con sus hermanos, dice, vosotros pensaron mal para mí, pero Dios lo transformó para bien. ¿Y cómo es que todo un pueblo, hermano, toda una nación fue bendecida por José? Aquel José que sus hermanos incluso lo querían hasta matar. Entonces José tenía la capacidad para perdonar porque Dios moraba en él. El perdón, repito, es la marca de un corazón transformado, de un corazón cambiado. Jesús no se equivoca cuando dice Mateo capítulo 5, en el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El perdonar, amada iglesia, es mostrar misericordia, así como nuestro Padre Celestial tuvo misericordia con nosotros. Y qué hermoso es nuestro Dios, que aún después de habernos perdonado, nos vuelve a perdonar. Nos vuelve a perdonar. Por eso nos insta ahí en Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos, como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Tenemos que admitir, amada iglesia, que hay ofensas, hay diversidad de ofensas, hay insultos, hay humillaciones, hay traiciones, hay golpes, hay críticas, infidelidades y muchas cosas más. Pero sabe que quienes se niegan a perdonar se perjudican a sí mismos y empezamos a nosotros a anidar en nuestro corazón raíces de amargura. Empezamos a guardar en nosotros, en nuestro interior, raíces de amargura. ¿Con cuánta razón el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, en el versículo 15, nos invita a estar alertas, a estar despiertos? Cuando dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. La amargura estorba. La amargura impide el crecimiento, la amargura impide el desarrollo, la amargura impide la presencia de Dios en nuestra vida. Y nos perjudicamos nosotros mismos, pero no solo eso. El escritor sigue diciendo que anidamos raíces de amargura y nos contaminamos a nosotros mismos, pero también a los que nos rodean, a los que están cercanos a nosotros. Entonces, el plan de Dios, amada iglesia, es que podamos tener paz en nuestro corazón y salud física y emocionalmente. Que podamos nosotros poder vivir en la armonía con nuestra familia, con los que nos rodean, con la familia de la fe, que podamos vivir en armonía. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El amor del Padre nos limpia el corazón y permite que el perdón sea manifestado en palabras y en las actitudes
correctas. Cuando Pablo escribe eh, a los romanos, Pablo hace un escrito a los romanos en donde menciona esta característica, esta cualidad que debe reinar en los creyentes, la carta que estamos leyendo a los colosenses, haciendo ese contraste de la vida antigua y la vida nueva. Hay cosas que nosotros tenemos que dejar, hay cosas que nosotros tenemos ya que dejar de practicar. Pablo dice, en otro tiempo anduvisteis, pero hoy, producto de la presencia de Dios en tu vida, tienes que dejarlas. Tienes que dejar de llevar esas prácticas. Entonces, número uno, dijimos, ¿qué razones tenemos para perdonar? Número uno, el perdón es una marca de un corazón transformado. Decía la semana pasada, la primera expresión de Cristo en la cruz del Calvario fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué importante, hermanos, es que podamos entender esa parte de el perdón. ¿Cuál es la segunda razón que nosotros tenemos para perdonar? Lo que estamos hablando. Perdonar es el ejemplo que Jesucristo nos ha dado. Cuando nosotros perdonamos, estamos demostrando al mundo, estamos demostrando al ofensor que Cristo vive en mí y que poseemos un estilo de vida diferente, un estilo de vida que está imitando a Jesucristo. Juan escribe en su primera carta, primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, es un ejemplo de Jesucristo y yo estoy imitando a Jesucristo. Juan reafirma y dice que el que dice que permanece en Cristo debe andar como Cristo anduvo. Debe manifestar en sus acciones a Jesucristo. Sabe que la gente no puede ver a Cristo físicamente, no lo puede ver, pero la gente ve a Cristo a través de nosotros, de nuestras acciones, de nuestras actitudes, de lo que nosotros somos, de lo que nosotros hablamos, en donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, la gente tiene la oportunidad de ver a Cristo a través de nosotros, a través de nosotros. Entonces, qué importante es que entendamos esta parte. ¿Cuáles razones tengo para perdonar? Bueno, ahora estamos diciendo que perdonar es el ejemplo que Jesús nos está dando. El perdón que nosotros recibimos por medio de Jesús debe ser una motivación muy especial para que también nosotros podamos perdonar a aquellos que nos han ofendido. ¿Qué Cristo hizo con nosotros? ¿Qué Dios ha hecho con nosotros? El salmista lo explica de una manera muy particular. Dice, no nos has pagado conforme a nuestros pecados. El Señor no nos ha pagado conforme a lo que nosotros hemos hecho. Entonces, tengo un amigo, hermano, ya por 37 años, casi nos convertimos juntos en la fe. Y él dice, ustedes lo conocen, y aquí estuvo en la cena de matrimonios que tuvimos. Él platica y él dice que cómo fue su encuentro con el Señor. Lo invitaron a una campaña, su hermano lo invitó a una campaña evangelística. Y dice que cuando el predicador estaba hablando, él dijo, yo no tengo de qué arrepentirme. ¿De qué puedo arrepentirme? Yo no soy malo, obedezco a mis papás, los quiero, los aprecio. Él era un joven, 17, 18 años. Y él pensaba eso en su mente. Dice, pues yo no soy ni drogadicto, porque oía testimonio de la gente que se acercaba al Señor producto de que pues yo andaba en el alcohol, yo, mi familia estaba deshecha, andaba en las drogas y mucha gente se acerca por eso y gloria a Dios que se acerca de alguna manera. Pero él decía, yo no soy drogadicto, no tomo, no fumo, no hago nada malo. Y entonces
Dios habló a través del predicador y lo llevó a aceptar a Cristo y le dijo, qué bienaventurado eres porque te puedes acercar de una manera voluntaria, no por la enfermedad, no por el alcohol, no por las drogas, pero te quiero hablar de tu pecado que toda la humanidad tiene. Y ahí empezó a hablar. Pero él dice que su encuentro con el Señor ante un ser bondadoso, que él se creía bondadoso, pudo ser confrontado con su pecado. ¿Cómo es que el pecado le había alejado de Dios? Entonces, qué importante en nosotros entendamos esa parte, hermano, que todo lo que Dios nos ha perdonado a nosotros, podemos también nosotros replicarlo con aquellos que nos han ofendido. Perdonar es un ejemplo del Señor Jesucristo. Y si queremos ser imitadores de Jesucristo, tenemos que perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a la parte, ya casi a la parte final. ¿Cuántos se alegran por eso? Muchos dicen, ya voy a terminar. Cuando el predicador dice, ya voy a terminar, muchos dicen, amén. Se llena de gozo la iglesia. Vayan a Romanos capítulo 12, versículo 20. Romanos capítulo 12, versículo 20. Y aunque todo el contexto es interesante, nos enfocamos a eso, aplicando a lo que estamos viendo. Dice, así que, ¿están ahí? Si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué tenemos que hacer? Y si tiene sed, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás su cabeza. Sigue diciendo, no seas vencido de lo malo, sino qué cosa, mano, sino vence con el bien el mal. Para que mejor entiendas cómo amontonarle un balde con brasas ahí, ¿verdad? ¿Cómo se siente el balde con brasas ahí? Un recipiente, algo con las brasas ardiendo. Dice que así se va a sentir el que agravia, así se va a sentir el que nos ofende cuando nosotros le hacemos bien, cuando nosotros contestamos bien. Recuerda que Pablo decía en Colosenses, tenemos que dejar las malas palabras, tenemos que dejar las malas acciones, tenemos que dejar las malas conductas y en contraparte hacer el bien. La tercera cosa que nos da luz o que nos ayuda a entender esto acerca del perdón, perdonar, por increíble que parezca, perdonar beneficia nuestra salud. La gente que vive amargada, la gente que vive con dolor, con quejas, con el resentimiento de años y años y años, no es feliz, se enferma de todo, diabetes, presión, parálisis facial, apenas amanece el día y ya está maldiciendo el día. ¿No le ha tocado ver gente así? Que amanece el sol, qué feo va a estar el día. Oye, alégrate porque el día el Señor te lo está dando. Hoy está bien feo el día, qué aironazo. Espero que ninguno de aquí se levante así por la mañana, ¿no? Que apenas se asoma y qué feo está el día, ¿verdad? Oiga, en lugar de disfrutar las misericordias de Dios, y gracias Señor porque me permites un día más de vida. Oye, pero está nublado. Algunos dicen, a mí el tiempo de frío me pone nostálgico, no sé por qué. Hay gente que se deprime en los tiempos nublados, los tiempos así de frío, hermano. Sabe que los conflictos que no se resuelven entre las personas, o los creyentes, o los miembros de alguna iglesia, ¿no?, dañan y perjudican seriamente la vida emocional y obviamente la vida eh, espiritual. El salmista, hermanos, en el Salmo 32, en el versículo 3 hasta el versículo 5, habla de su sentir después de haber ofendido a Dios. Dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron. Y todo el día estaba en un lamento, todo el día estaba en un lamento.
se sentía morir, se sentía viejo, dice, mi verdor se volvió sequedades de verano. Yo sé que tú conoces gente muy activa, ¿no? Muy que andan y de repente andan muy apagados. ¿No conoces gente así? Pero David dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a